Le damos la bienvenida, los buenos días, agradecemos además que comparta con nosotros, es sociólogo, profesor universitario, presidente de Soluciones para Venezuela. Se trata de Claudio Fermín. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Eso. Gracias además por acompañarnos, porque vamos a conversar hoy de todo un poco, en líneas generales, de materia política, de revisar el panorama político en el país. Y le consulto a nuestro invitado si podemos hacer una radiografía, una fotografía de la situación política al día de hoy, con todo lo que está ocurriendo. ¿Qué destaca usted de lo que ocurre en este momento políticamente en nuestro país? Cada quien, como dice el dicho, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire. Cada quien tiene un cristal para ver las cosas, unos lentes. Ustedes recordarán que por mucho tiempo he venido insistiendo en que la conflictividad, la confrontación extrema, ese empeño de exterminar al contrario, de aquí, de allá, es un problema severo, es un problema gravísimo del país. Claro, el país tiene muchos otros problemas, políticas económicas, asuntos administrativos, pobreza, hambre, aislamiento o aislacionismo internacional. Estamos llenos de problemas, pero siempre he insistido que la conflictividad, la confrontación, que algunos consideran un atributo positivo, ese tiene capacidad de enfrentarse, ese tiene capacidad de confrontar, ese no descansa hasta no verle el hueso. Es decir, hay quienes consideran la confrontación un atributo, una virtud. Pues yo soy de quienes consideran que la confrontación extrema, el conflicto por el conflicto, el empeño de extinguir al contrario, es un pasivo muy grande. Entonces, dentro de ese cristal es que quiero ver las cosas. Desde un principio, desde el año pasado, cuando ya se vislumbraba y sabíamos que íbamos a tener una campaña electoral, yo le tenía muchísima aprehensión, muchísimo temor a que fuese un año, este año 2024, un año de mucha conflictividad, de mucha confrontación. Lamentablemente está comenzando de esa manera, lamentablemente. Por una parte, pues tenemos acciones callejeras en las que hay violencia y un grupo político pues se enfrenta con otro a golpes y se lastiman. Por otra parte, hemos tenido anuncios de nuevos presos políticos por una u otra razón. Lamentablemente, algunos, pues, como el caso del profesor de FENATEF, de Venegas, pues, que es un defensor del salario, otros pues, que defienden derechos humanos, pero también por otra parte vemos que el gobierno denuncia que es que ha habido conspiraciones, que es que ha habido atentados muy graves, y vemos que de otra parte se reclaman que haya contra el país más bloqueos, más sanciones. Entonces, la fotografía que yo tengo de ahí, de este primer momento, los anuncios del año 2024, cuando empezaba a analizarlo, eran terribles. Por eso, por esta circunstancia, es que yo me encuentro entre quienes planteamos que ahora es cuando es más necesario el diálogo. Ahora es cuando es más necesario comprender que aquellos factores económicos, sindicales, comunicacionales, religiosos, partidistas, políticos, que están dispuestos a sentarse para tratar de buscar solución, porque saben que piensan distinto, porque saben que se tienen recíprocas críticas, pero que están dispuestos a sentarse, yo eso lo aplaudo y lo valoro. Aquellos, en cambio, que dicen, no, con ese no me siento. El que se siente con fulano o con mengano es un delincuente y el que se siente con el otro está contaminado de lo peor. Bueno, yo creo que esa actitud forma parte del problema. Entonces, mi visión inicial es que frente a este año, que va a ser un año difícil porque se trata de la lucha por el poder y se trata de guerras comunicacionales. Cuando estábamos fuera del aire, antes de empezar, yo decía que el problema comunicacional es tremendo, porque los medios de comunicación han sido una bendición para la humanidad. Nos informan, nos distraen, nos instruyen, nos mantienen al tanto. Es una herramienta civilizatoria, pero también los medios son una gran tentación porque también el que más grite, el que más denuncie, el que más difame,
bueno, tiene más chance de ser Es la el que noticia. tiene, es el que tiene Ahora, Sí. más visibilizado. Entonces, bueno, comenzamos estos primeros 2 meses en medio de diálogos. Yo tengo muchísima expectativa positiva en relación a eso. Tratamos de, muchas personas, pues tratamos de aportar para que estos diálogos al final tengan un resultado constructivo. También se pueden perder. Hemos Claro. tenido experiencias Claro. de diálogo que se han perdido, como hemos tenido experiencias de diálogo que han sido productivas. Yo aspiro y tengo la convicción que esta experiencia de diálogo que se está celebrando en la Asamblea Nacional, esta nueva experiencia de diálogo, va a tener resultados constructivos y ¿Qué positivos. marca la diferencia de este diálogo ahorita con otros diálogos, otros encuentros donde han participado las organizaciones políticas? Y desde la experiencia, Sí. además de lo que ha visto. Bueno, lo primero que viene a mi percepción, Dair, es que este es un diálogo plural. Plural. Yo he asistido, bueno, al igual que los otros que han intervenido, pero ya van 2 sesiones de diálogos de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, ya van 2 sesiones con los partidos políticos. Han tenido otras sesiones con dirigentes sindicales, con dirigentes empresariales, con dirigentes religiosos, pero con partidos políticos ya van 2 sesiones. Y lo primero que me ha llamado la atención y que celebro es el pluralismo. Allí están diferentes partidos de lo que conocemos en el día a día como el polo patriótico. Está el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero están otros partidos del polo patriótico, varios. Ayer, por ejemplo, yo estaba sentado entre Somos y Podemos, y el Movimiento Electoral del Pueblo estaba un poco más acá y el Partido Comunista de Venezuela estaba un poco más allá. Es decir, hay varias organizaciones afines en cuanto al respaldo al gobierno, y hay muchas otras organizaciones que, bueno, que son organizaciones de oposición en diferentes tonos. Hay unas que son de oposición porque son partidos liberales, hay unas que son de oposición porque son partidos de centro derecha, hay unas que son de oposición porque son partidos que promueven la descentralización, hay unas que son de oposición porque tienen críticas a la manera de manejar el presupuesto o a la manera de cómo se recluta el personal para la administración pública. Hay un matiz, hay un arcoíris de partidos de oposición. Y así que el pluralismo es lo primero que me llama la atención, Dair. Por cierto que ayer, yo lo suponía, pero ayer le escuché una declaración a Jorge Rodríguez, al presidente de la Asamblea, cuando él nos informaba que así como nosotros hemos sido convocados para esas reuniones, también los políticos de oposición que estuvieron en Barbados y en México, que eso sí no fue un diálogo plural, porque eso fue un diálogo con un solo sector de oposición, con el sector extremista o el sector radical de la oposición, que respaldaba el interinato y que ha pedido bloqueo, era el que estaba dialogando en México y en Barbados. Pero ayer me llamó mucho la atención que Jorge nos informó, el presidente de la Asamblea, que él había convocado a todos estos sectores también. Yo pensé que era que no habían sido convocados. Pues fueron convocados, han sido convocados, ahora han decidido no asistir. De tal manera que no solamente que estamos teniendo un diálogo plural, sino que la actitud de la convocatoria ha sido una actitud inclusiva, y ayer al finalizar nuestra reunión, el presidente de la Asamblea declaró, como lo leí después en los medios, que él insistiría en esa convocatoria. Así que lo primero que me llama la atención es el pluralismo. Okay. Y tiene mucho sentido en el caso específico de las elecciones, porque quiere decir que hay muchísima gente interesada en participar en estas elecciones. Ahora, pero también hay cualquier cantidad de personas interesadas en este conflicto interno. Usted nos decía fuera de cámara que era uno de los interesados al diálogo. El presidente Nicolás Maduro, durante su gestión, ha llamado al diálogo constantemente. Anteriormente también lo hizo el comandante Chávez, y también lo llamaba a sectores de la oposición al diálogo. Es decir, a quienes le duele al país a conversar, y el tiempo seguramente le ha dado la razón a usted, que ha estado, según nos comentaba, más de 20 años tratando de buscar el diálogo. Ahora, ¿quiénes son los interesados en que permanezca el conflicto interno en Venezuela?
otra parte, el concepto de preso político. Usted como sociólogo, para que nos dé el concepto de preso político, porque yo como abogado, yo creo que el preso político es aquel que se persigue por su ideología política y se detiene. Pero aquí hay dirigentes políticos que han cometido delitos comunes. Entonces, esa es la segunda pregunta. Comienzo por la segunda. Ah, ok. Comienzo por la segunda porque la primera la tengo... la tengo aquí domiciliada porque ya me la habías hecho y no se me va a olvidar, Pero comienzo por la segunda. Mire, este tema de los presos políticos es un tema... O políticos presos. O políticos presos, ¿no? Es un tema muy, muy complejo. Claro. Pero a mí me gustaría, porque son pocos los minutos, me gustaría ofrecer una visión práctica. Si usted participa en una conspiración armada, si usted participa en un golpe de Estado, que es un hecho político, si usted participa en un intento o en un plan para asesinar al presidente de la República, es un hecho político, y a usted le detienen para investigarlo o para acusarlo o lo someten pues a un proceso, lo privan de libertad, usted es un preso político, sin duda, porque está preso no por robar, no está preso por estafa, no está preso por agresión física a una persona, por un choque. Usted está preso por un hecho político, que es una conspiración, que es un atentado al presidente, que es un golpe de Estado. Eso es un preso político. Ahora, si usted participa en un hecho político, una manifestación, y tiró una piedra, yo no estoy invitando a la gente a que tire piedra, estoy simplemente tratando de comparar lo que yo diría que son hechos graves y hechos menos graves o leves o transitorios. Es decir, pecados mortales, pecados leves, ¿no? Si usted tira una piedra o si usted empujó a un policía o si usted escribió un tuit diciendo Pedro y Claudio son tal y cual, bueno, son cosas que pueden someterse a investigación, que puede haber una detención, pero yo no creo que sea lo mismo mantener por años a una persona porque participó en una manifestación, porque reclamó salarios y usted considera que eso es una conspiración, reclamar mejora de salario, a una persona que participó en un golpe de Estado que está atentando contra la vida del presidente, por ejemplo. Entonces, dentro del mundo de los presos políticos, y estoy pensando en soluciones, estoy pensando en que vayamos a algo que no simplemente el análisis, sino que tratemos de desatar el nudo que tenemos en el país. En el caso de los presos políticos... O presos o políticos presos. La frase políticas presos es una expresión para decir porque que hay presos políticos que se llaman tales, pero que las razones por las que están presos no son políticos, sino de corrupción, por ejemplo, o de delito. Eso es otra cosa. Puede haber políticos comunes. Puede haber políticos como empresarios, como buhoneros, como trabajadores, como comerciantes, como deportistas, quienes sean. También puede haber políticos, ciudadanos que cometen delitos, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de los delitos de tipo político. Entonces, hay delitos o hay acusaciones que yo considero que son leves, que son transitorias, o que ya pagaron su pena, tiró una piedra, quemó yo no estoy diciendo que sea bueno tirar una piedra ni quemar un carro, no estoy diciendo eso. Estoy comparándolo con organizar un golpe de Estado. Entonces yo creo que ese universo de presos políticos que hoy existe en Venezuela puede ser perfectamente descongestionado, eso puede ser disminuido a su mínima expresión. Ahora tampoco puede usted creer, al menos es mi punto de vista y así lo ofrezco ante ustedes, tampoco puede usted creer que es justo que estén igualmente presos el que tiró una piedra que el que organizó un atentado. De tal manera que cuando se habla de liberar a presos políticos, no es lo mismo quien está pidiendo, mira, liberen a ese estudiante que tuvo una manifestación, al que está pidiendo, mire, liberen a este que organizó un atentado. Son dos solicitudes y son dos casos distintos, pero existen presos políticos. Ahora, recientemente yo... no me acuerdo si fue a principios de enero, la primera quincena de enero, se liberaron algunos dirigentes sindicales que habían estado presos, tenían tiempo presos, y quedó claro que habían estado presos simplemente por razones de reclamos de beneficios laborales. Fue injusto. Y estuvieron bien liberados, no debieron haber estado nunca presos, como habrá presos que están presos por conspirar. Pero no podemos, lo que no podemos es tratar este tema, en mi opinión, Pedro,
con una visión extremista, en los que dicen, libérenlos a todos, porque usted no puede tampoco generar impunidad con una persona que estuvo en un acto de terrorista, como usted tampoco puede decir, todos están bien presos, no es verdad. Yo me pongo a ver, hay dirigentes sindicales presos, hay dirigentes, este caso yo lo he tratado mucho, personalmente lo he visto en mi vida una vez hace como 20 años, 15 años, el profesor Javier Tarazona, hasta donde uno tiene entendido, porque eso es otra cosa, que los ciudadanos comunes y corrientes no estamos enterados de los expedientes completos, pero hasta donde yo tenía entendido, bueno, el profesor Tarazona denunciaba que en tal sitio allá, hablando ahora de la defensa de la integridad territorial, para quienes hemos estado defendiendo el Esequibo y la integridad territorial, el profesor Tarazona denunciaba y ha denunciado que había grupos armados irregulares en tal sitio, en Apure, en Táchira y tal, pero no es un político preso, no está acusado de corrupción, es un hecho político. Claro. Pero entonces hay presos políticos de presos políticos, pero existen. Yo como venezolano, Dair, yo quisiera que regresáramos un día a aquella afirmación que hizo el presidente Medina, el general Medina Angarita, en su primera locución de Navidad, de Año Nuevo, fue en su primera locución al país. Cuando cumplió su primer año, él le decía palabras más, palabras menos a los venezolanos por la radio, puedo anunciar que en Venezuela no hay un solo preso político. Y eso tenía además un valor inconmensurable, porque veníamos de 27 años del presidente Gómez y veníamos de 5 años del general López Contreras, que fueron muy difíciles. Fíjese que lo voy a detener acá por la hora, 7 de la mañana, 49 minutos, estamos ya en cuenta regresiva. Sí. Pedro había dejado una pregunta que está relacionada con los interesados en mantener el conflicto. Los interesados en mantener el conflicto. ¿Quiénes son? Identificarlos, saber. ¿Y qué ganancia les genera? Exactamente. Mire. Porque es generarle ganancia. Uno va a la calle, es un modelo de negocio. Usted se va a comer ahora una empanada en cualquier lugar o se va a tomar un café antes de ir a su trabajo o cuando regrese y llevar a los muchachos a la escuela. Y usted se va a encontrar gente que son ultra chavistas, que creen que el gobierno nunca comete ningún error. Y se va a encontrar gente en el otro extremo que son ultra opositores, que dicen que en 25 años aquí no se ha hecho nada bueno, pero ni en un día. Es decir, esos dos puntos extremos usted lo va a conseguir. Y va a ir consiguiendo gente en el medio, gente que le dice, no, yo sí soy chavista, caramba, pero el dinero no alcanza, chico, el alto costo de la vida es insostenible. O gente que está en oposición que le dice, no, yo sí soy de oposición. Oye, pero mi tía vive en un apartamento de la Misión Vivienda, eso fue una reivindicación. Usted puede encontrar un abanico de posiciones. Ahora, hay quienes dicen que no, que ese abanico de posiciones es falso, que lo único auténtico son los extremos, los puros. Es como las razas puras de Hitler, los arios, las razas puras. Entonces, en los dos extremos, en los más extremistas, cuando no se quiere ver que el mundo tiene diversos colores, que hay matices, que un ser humano cualquiera, Claudio Fermín, para no nombrar a nadie ajeno, puede cometer un acto positivo y puede cometer 2, 4 errores que terminan siendo actos negativos. Es decir, los seres humanos analizamos, tenemos un juicio. Entonces, ¿quiénes son los principales promotores, en mi opinión, de ese extremismo por el que me preguntas? Las personas dogmáticas, las personas que son prisioneras de un solo punto de vista, las personas, yo he escuchado gente que ha dicho desde hace mucho tiempo, no, chicos, aquí no va a haber elecciones, olvídate que aquí no va a haber elecciones, esas elecciones, yo tengo muchos años escuchando, aquí no va a haber elecciones, aquí hay que salir de este gobierno de otra manera porque no va a haber elecciones, y siempre hay elecciones, igual que tú dices ahora. ¿Y a quién beneficia el conflicto? Bueno, yo creo que el conflicto, desde mi perspectiva, no beneficia a nadie. Los conflictos existen. Perdón, vamos primero a ir una cosa. Los conflictos existen. Yo no estoy diciendo que no existan. Claro. Y los conflictos no solamente existen, sino que son graves los conflictos que tenemos. Ahora, frente a los conflictos hay dos actitudes. Hay la actitud de mantener el conflicto para no dar tu brazo a torcer y hay la actitud de, mire, ¿cómo desenredamos el conflicto? Exacto. ¿Cómo lo resolvemos? La actitud que al menos yo tengo y de la que puedo rendir cuenta, es una disposición a que resolvamos los conflictos. Yo no estoy diciendo que no existan. En cambio, hay gente que dice, no, la única manera de resolver el conflicto es borrando del mapa, al contrario. Y eso le hace daño al país. Por eso yo celebro todo diálogo. Los diálogos no son un fingimiento.
Tú eres abogado, Pedro, si nosotros estamos en una querella, si tu abogado y mi abogado se sientan en una mesa a abogar por nosotros, a tratar de llegar a una solución, no es que no tengamos el conflicto, sino que queremos resolverlo. Hay otros abogados, por ejemplo, que en vez de querer resolver el conflicto, dicen, no, vamos a juicio, vamos a demandar. Así es. Entonces, haciendo un poco la figura, el símil, hay políticos que quieren mantener una situación de confrontación porque les da imagen, porque les permite capitalizar un mercado, les permite capitalizar o el descontento o las reivindicaciones, y hay otros que queremos llegar a acuerdos y queremos llegar a entendimiento. Yo le digo, no solamente a mis compañeros de Soluciones para Venezuela, sino a todos los venezolanos que activan en política, si usted está en su municipio, en su parroquia, en su estado o a nivel nacional, en su sindicato, en su cámara de comercio, en su asociación de productores, si usted está tratando de llegar a un entendimiento, no sienta vergüenza por eso, no se sienta avergonzado porque usted es un conciliador, más bien sienta orgullo que usted está buscando una solución. Hay gente que no, hay gente que creen que entrompando, confrontando, promoviendo el odio es que se pueden resolver las cosas, están equivocados. Bueno, con ese mensaje despedimos, tenemos que despedirnos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias. Claudio Fermín, sociólogo, profesor universitario, presidente de Soluciones para Venezuela. ¿Cómo estuvo el café? Estuvo sabroso, sobre todo que fue el primero de la mañana. Bueno, el primero no, los primeros tres. Sí, los primeros tres. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos en nombre de todo el equipo. Yo me quedé con una pregunta. Él se quedó con una pregunta por redes sociales. No, yo se la voy a decir, pero me la responde fuera de cámara. Se la va a responder fuera. Fue más fácil para el gobierno reunir a la oposición. Que la oposición reunió. No, es más fácil para la oposición. No, la respuesta es muy sencilla. Es que no existe la oposición. Sí. Existen muchísimas oposiciones. Lo que siempre decimos es que creo que a veces esas corrientes de la oposición es más fácil reunirse con el gobierno que reunirse entre ellas. Suele pasar, pero nos tenemos que